Buenas tardes a todas y a todos, a mis compañeras, mis compañeros, a la comisión docente que está presente. Estoy muy contenta de presentar mi TFM, que está titulado como Un análisis del pensamiento feminista como herramienta para la terapia sexual, que bueno, su título lo dice mucho, justamente es un análisis de esta temática, basada en una revisión bibliográfica a partir de un caso clínico. Y además quiero aprovechar este momento para agradecerle a la Fundación Sexpol, ¿verdad?, por la posibilidad de estar aquí, del máster, también a mis amigas, a mi familia. Ay, niña, no siempre vas a tener deseo sexual cuando tengas relaciones con tu pareja. Es un sacrificio que hay que hacer. Lo que a ti te hace falta es una copita de vino. Relájate, mujer. Cállate y puja. ¿Seguro no gritabas así cuando hacías el bebé? Como enfermera clínica y también como mujer, me ha tocado escuchar este tipo de frases en el aspecto laboral, lo que lamentablemente no es sorprendente, ¿verdad? Porque vivimos en una sociedad que minimiza a la mujer, la discrimina, una sociedad que es machista, ¿verdad? Ahora, lo que sí sorprende es que el modelo biomédico actual, ¿verdad?, comparte los valores del sistema cultural patriarcal. Esto es muy complejo porque el área sanitaria, ¿verdad? La área médica debería ser un espacio seguro para todas las mujeres, y no lo es, ¿ya? Entonces, como el modelo biomédico comparte estos valores, ¿verdad? La ciencia sexológica también lo hace. Y a pesar de que la sexualidad muchas veces no se considere como un aspecto de la salud global, sí lo es, y sí es parte de este sistema biomédico. Bien, ahora yéndonos un poquito más atrás, ¿verdad? ¿Qué entendemos por patriarcado? Si bien existen diferentes definiciones, ¿verdad? No vamos a basar en la definición de la teoría feminista. El patriarcado se define como la organización social, cultural, política, religiosa, ¿verdad?, en la que el varón goza de una condición de supremacía por sobre la mujer, quien se encuentra en una situación de opresión y desigualdad, tanto en la esfera política como pública. Dicho lo anterior, ¿verdad? Se puede inferir que la desigualdad de valor que se le asigna a un hombre y a una mujer se basa en el sexo biológico determinado al nacer, ¿verdad? Donde a partir de una edad muy temprana, incluso antes de nacer, ¿verdad?, se empiezan a notar estas diferencias entre hombre y mujer, donde generalmente el hombre sale beneficiado y la mujer sale más bien oprimida. Una clara manifestación de todo lo que estoy contando en la sexualidad es cuando observamos las características de la sexualidad normativa, de la sexualidad que la mayoría de la gente conoce, ¿verdad?, y entiende, donde se ve que es una sexualidad androcéntrica, ¿verdad?, coitocéntrica y falocéntrica, donde toda la conceptualización en torno a la sexualidad está basada en una experiencia sexual masculina. Interesantemente, cuando observamos la prevalencia que existe en las dificultades sexuales, las mujeres presentamos una mayor prevalencia, ¿ya? Así como lo muestra este gráfico, ¿verdad? Un gráfico adaptado estadounidense sobre una encuesta que se hizo a más de 3.000 personas, donde se muestra que las mujeres somos punteras en la mayoría de las dificultades sexuales, ¿verdad? En el deseo sexual inhibido, en los problemas de excitación, en la falta de orgasmo y en presentar dolor en las relaciones sexuales, excepto por el orgasmo anticipado, lo que hace, eh, lo que hace mucho sentido, ¿verdad? Porque si vivimos en una sexualidad, ¿verdad?, que es patriarcal, que pone en el centro al hombre, es muy difícil que las mujeres presentemos un orgasmo anticipado, ¿verdad? Y encima, si es que las mujeres no presentan deseo, hay problemas de excitación y hay dolor, es muy difícil que seamos puntera en esta dificultad, ¿verdad? Entonces, considerando la gráfica anterior que puse, ¿verdad? Y y la discusión que he presentado, se puede hipotizar, ¿verdad?,
que existe un vínculo entre la sociedad patriarcal y la alta prevalencia de dificultades sexuales que hay en las mujeres. Entonces, desde aquí, yo me pregunto, y es la pregunta que estipulé para este TFM, si es que el pensamiento feminista puede ser una herramienta útil para la terapia sexual. El objetivo general del TFM fue analizar las evidencias teóricas y empíricas que vinculen el discurso feminista con el desarrollo del deseo sexual en mujeres para una posterior aplicación clínica. ¿Qué metodología fue la que utilicé? A modo general, ¿verdad? Y de síntesis, voy a mostrarle un flujograma de cómo se hizo este TFM y la metodología que utilicé. Entonces, a partir de una terapia sexual individual, ¿verdad? Gracias a las prácticas clínicas que hice en Sexpol, con su análisis de este caso, lo que hice fue, la particularidad que tuvo esta terapia fue que trabajé con una pedagogía sexual feminista, ¿ya? Lo cual, al analizar la verdad y al analizar el caso, pude delimitar las temáticas de la búsqueda de información que quería hacer, lo cual lo llevé a una revisión sistemática y finalmente analicé esta evidencia y además hice una propuesta de intervención teórica. ¿Cuáles fueron las características del caso clínico? Una terapia sexual individual, ¿verdad? Era una mujer autodefinida como heterosis. Fue una vez a la semana por 10 semanas, con supervisiones clínicas cada 2 semanas. Gracias, por ahí está Rosario, mi supervisora de clínica. Utilizando la pedagogía sexual feminista que se basó en la comprensión y en la toma de conciencia de la sexualidad inserta en esta sociedad patriarcal. Y la participante consultaba por una dispaneuria global selectiva al coito, es decir, dolor en las relaciones sexuales penetrativas, exclusivamente, pero además presentaba anorgasmia global primaria, es decir, nunca sentió un orgasmo en su vida, deseo sexual inhibido, obviamente, ¿verdad? O podemos suponer, es lógico, si es que nunca ha sentido un orgasmo y además presenta dolor, y un desinterés generalizado por la vida sexual personal. Eso en relación al caso. Ahora, en relación a la revisión bibliográfica, lo que hice fue analizar las evidencias teóricas y empíricas que vinculaban el discurso feminista con el desarrollo del deseo sexual femenino, utilizando la plataforma digital Google Scholar y buscando las palabras de terapia sexual feminista, feminismo y sexualidad, deseo sexual en mujeres y deseo sexual feminista en idiomas de castellano e inglés. Se descartaron y analizaron los artículos que no respondían a la pregunta de investigación. Y a través de toda esta información se hizo una propuesta de intervención terapéutica feminista que les voy a presentar luego. ¿Cuáles fueron los resultados que encontré en relación al caso clínico, utilizando la pedagogía sexual feminista, ¿verdad? Tuvimos algunos logros. Se logró contextualizar la sexualidad en una sociedad patriarcal. Se logró denaturalizar la desigualdad de los roles de género. Y por lo tanto, junto con esto, ¿verdad? Se logró disminuir los sentimientos de culpa, angustia y ansiedad de la consultante. Y además, en conjunto se activó el pensamiento crítico, lo que abrió el camino hacia el desarrollo del deseo sexual individual o autónomo. ¿Qué encontramos en la revisión bibliográfica? Se encontraron principalmente dos posturas que presentaban para la terapia sexual feminista. La primera postura era sobre la jerarquía sexual, ¿ya? La cual explicaba que las dificultades sexuales femeninas se debían a una supeditación del deseo y placer femenino por el masculino. Es decir, debido a esta jerarquía, a esta asimetría de poder entre un hombre y una mujer, ¿verdad? La mujer supedita, bueno, no solo su deseo, sino que su vida completa, ¿verdad?, hacia el hombre o a la pareja, supeditando también toda su sexualidad. Y la segunda postura, que sería la postura del modelo biomédico, ¿verdad?, de Wood y colaboradores, explica que las dificultades sexuales femeninas eh, o este fenómeno de que la prevalencia sea tan alta estaba más bien relacionado a que
el personal de salud de sexología, ¿ya? Mantenía una comprensión de la experiencia sexual femenina y su deseo bajo un modelo sexual masculino. Es decir, el segundo modelo critica, ¿verdad?, el modelo sexual que se lleva en sexología tradicionalmente, y el primer modelo más bien como a los roles de género y al comportamiento de la mujer. Entonces, profundizando un poco en el modelo de jerarquía sexual, ¿verdad?, escrito por Borda, describe que la limitación sexual femenina es sostenida por el rol social impuesto de los cuidados, ¿ya? De esta manera se construye el rol sexual femenino, caracterizado, ¿verdad?, por ser complaciente, cuidadosa, que no hace problema, etcétera, donde los roles de género establecen y perpetúan esta jerarquía sexual, ¿ya? Entonces, donde existe esta como supuesta libertad, ¿verdad?, donde las mujeres eligen el rol de sumisión y de subordinación, ¿ya? ¿Y por qué sucede esto? Porque se erotiza este rol, ¿verdad? A eso se refiere con el rol sexual femenino. Los hombres erotizan la dominación y las mujeres están erotizando esta sumisión. Entonces, de esta forma, el placer femenino se convierte en el placer de complacer a la pareja. Ahora, esto sostenido en el tiempo, ¿verdad?, dice Borda, que se crea una incongruencia entre el deseo sexual de la mujer y la práctica sexual que se está llevando en su vida cotidiana, alterando su bienestar sexual, mental y global. En otras palabras, debido a la jerarquía sexual, una mujer tiende a consentir una relación sexual sin desearla, incluso si ésta se enmarca en un cuadro de dolor o de violencia. En contraste, esta segunda postura del modelo biomédico define que el problema radica en utilizar un modelo sexual masculino como estándar y critica al tradicional modelo de respuesta sexual de Master y Johnson, explicando que el deseo sexual de las mujeres no siempre es precursor de la excitación, es decir, no es lineal como lo plantea el modelo de Master y Johnson, y que el deseo sexual en una mujer a menudo está más motivado por un deseo de intimidad emocional que por un impulso sexual espontáneo como tradicionalmente se ha descrito lo que es el deseo. Entonces, este modelo, ¿verdad?, esta postura invita a cuestionar el entendimiento y la conceptualización general de la sexualidad y el deseo sexual femenino, advirtiendo sobre todo el peligro de reconocer o esperar, ¿verdad?, que la experiencia sexual femenina sea como la masculina, es decir, poner la experiencia sexual masculina como norma. Entonces, estas mujeres, las que estarían siendo evaluadas, ¿verdad?, bajo bajo un modelo masculino o un modelo tradicional, según esta postura, se estarían evaluando erróneamente, donde se están invalidando la diversidad sexual femenina, se patologiza y se diagnostica como una difusión. ¿Cuáles son las propuestas para la terapia sexual que nos presentan estas dos posturas? En relación a la jerarquía sexual, Borda dice que se debe desarticular de raíz, ¿ya?, la jerarquía sexual, es decir, desarticular esta asimetría, ¿verdad?, entre un hombre y una mujer, o entre la pareja, ¿cierto? Para así poder aumentar o desarrollar un deseo sexual que sea autónomo y desarrollar, aumentar, ¿verdad?, o construir una sexualidad igualitaria, ¿ya?, no asimétrica. Y el modelo biomédico propone que se deben utilizar modelos de respuesta sexual humanas específicos para las mujeres, como el modelo circular de Bason, y además focalizar la terapia hacia el bienestar sexual como un estado de satisfacción. Lo positivo y lo bonito de todo esto es que existe un gran acuerdo entre estas dos terapias, o sea, entre estas dos posturas y otras posturas, ¿verdad?, que se incluyeron en el análisis. Y el gran acuerdo es que se deben validar los intereses femeninos o los intereses de las mujeres, ¿ya? Y aumentar la autonomía sexual. Cuando se investigó en relación a la autonomía de las mujeres, ¿ya?, se pudo ver que en lugares como Europa o Estados Unidos, ¿ya?, las mujeres los últimos años han aumentado su sensación de autonomía sexual, ¿ya? O sea, las mujeres han reportado que el 82% de las mujeres se sienten con una autonomía sexual,
Pero si nos vamos a otros lugares, por ejemplo, Latinoamérica, de donde yo vengo, o en Asia, en África, los porcentajes son muchísimo más bajos. Incluso la autonomía sexual en mujeres a nivel global, general, mundial, ¿verdad? Es de 56, como sale de abajo para arriba el segundo. Dicho todo lo anterior, ¿verdad? Con todo este análisis, propuse un programa de intervención terapéutica con perspectiva feminista, que si bien no se llevó a cabo, sí lo quiero llevar a cabo en un futuro. Para este programa planteo 8 objetivos fundamentales, de los cuales destaco desprivatizar las experiencias sexuales femeninas, y no solamente las experiencias sexuales relacionadas en una pareja, sino que también individuales, y no solo genitales, ¿verdad? Sino que también incorporando, como muchas otras compañeras han presentado, ¿verdad? Por ejemplo, las experiencias con el ciclo menstrual, la menarquia, la menopausia, el parto, el embarazo, la lactancia, etcétera, lo que cada mujer considere como una experiencia sexual. Problematizar la belleza hegemónica e impuesta, reapropiación del cuerpo, ¿verdad? Y valorar el autoerotismo como fuente de placer accesible, ¿ya? A través de muchas herramientas, como las herramientas que nos han entregado Sexpol, ¿verdad? Para poder trabajar con nuestro consultante. Y finalmente, les voy a presentar algunas proyecciones futuras generales a raíz de este TFM. Sería muy interesante poder extender el debate e incorporar la toma de datos empíricos y clínicos, ¿verdad? O sea, ya sean cuantitativos o cualitativos, que evidencien la pedagogía sexual feminista como una herramienta terapéutica útil para el tratamiento del deseo sexual inhibido en mujeres. Sería muy interesante poder profundizar y detallar las consecuencias que tiene una sexualidad androcéntrica para la salud mental y física de las mujeres. Y además sería muy interesante analizar el impacto y el posible beneficio que tendría para la sexualidad masculina una terapia sexual feminista. Muchas gracias.